lepra. Pasa, por favor. Bueno, podemos decir que la lepra es una enfermedad infecciosa curable que puede llegar principalmente a causar daños a nivel de la piel y también puede llegar a causar daños a los nervios. Se puede decir que la lepra es una infección también granulomatosa. Esta es crónica y puede ser de carácter simpático. La lepra podemos decir que puede estar causada principalmente por el Mycobacterium leprae, o también es conocido como el bacilo de Hassen. Este bacilo debemos tener en cuenta que es ácido resistente y por lo cual pues esto es importante al momento de tratar esta enfermedad. Bueno, más que todo esta enfermedad puede llegar a provocar en los pacientes úlceras a nivel cutáneo, también puede causar daños neurológicos y debilidad muscular, entre otros muchos síntomas que más adelante mis compañeros van a estar explicándoles. También podemos destacar que la lepra, sus principales signos y síntomas pueden incluir, por ejemplo, que el paciente puede llegar a presentar una sensibilidad reducida y también puede llegar a tener entumecimiento tanto en manos como en pies. Esta lepra, más que todo, se conoce que como su proceso ¿cómo les explico? Su proceso de infección es bastante lento. Se cree que este puede aproximadamente darse de unos 9 a 30 años para que aparezcan los primeros signos y síntomas. Este bacilo directamente va a afectar, como ya les dije, la piel, y los primeros síntomas que puede llegar a presentar un paciente, puede llegar a presentar un daño a nivel de los nervios, puede llegar a presentar daños en la mucosa, en las vías respiratorias también puede afectar, y es importante destacar que la lepra se va a contagiar por contacto directo cuando se tiene contacto con la persona infectada por un periodo prolongado. Es importante destacar también que las manifestaciones clínicas de la lepra van a depender directamente pues, de la respuesta inmunológica del huésped, y que también esto puede estar determinado pues, en parte por factores genéticos. Esta enfermedad, como ya les comenté, es curable si es tratada pues, en las primeras fases. Es importante que la lepra pues, se trate en las primeras fases y se logre tratar a tiempo, ya que esto va a evitar que nuestro paciente pueda llegar a tener una discapacidad que es producida por la misma enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología. A nivel mundial, en el 2015 se notificaron 211.973 nuevos casos de lepra y en las Américas 33.789 nuevos casos. En 24 países de las Américas se notificaron casos de lepra, algunos con 100 casos por año. Entre ellos encontramos a Colombia, México, Cuba, Argentina, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Brasil. Este último concentra el 94% de los casos de toda la región. La tasa de lepra en Colombia para el 2015 fue de 0.82 por 100.000 habitantes. En el 2016 fue de 0.73 y en el 2017 subió nuevamente a 0.82. Tanto para el 2018 como para el 2019, la tasa de lepra en Colombia fue de 0.77 por 100.000 habitantes. Pasa. Bueno, en cuanto a la transmisión, podemos decir de que la lepra se puede contagiar de persona a persona a través de gotitas que son expulsadas por la nariz y boca de una persona que esté infectada y son inhaladas o tocadas por otra persona que no está infectada. Pero podemos decir de que después del contacto con la bacteria, la mayoría de las personas no llegan a contraer la lepra, y alrededor de la mitad de las personas con lepra se puede decir que la adquirieron mediante lo que es un contacto estrecho y prolongado con una persona que esté infectada.
Tenemos de que los contactos casuales y cortos no parecen transmitir lo que es la enfermedad, pero que la lepra puede no contraerse por un simple contacto con alguien que padezca la enfermedad en contra de lo que comúnmente podemos leer. Tenemos de que los armadillos son la única fuente de transmisión confirmada además de las personas, aunque pueden haber otras fuentes de animales y medios ambientales que actúen como transmisores. Bueno, tenemos que la lepra se puede clasificar para partir del tipo y del número de las áreas dérmicas afectadas y van a ser de forma pausivacilar, perdón, o forma multivacilar. Las personas que tienen lepra pausivacilar van a tener un máximo de 5 zonas afectadas de la piel y estas no van a poder detectarse, pues no se van a poder detectar bacterias en las muestras procedentes de estas zonas. Los pacientes que tienen una lepra multivacilar, cuando se tienen 6 o más áreas afectadas, sí se pueden detectar. Perdón un momento. Perdón. Bueno, decía que las personas que tienen lepra multivacilar, cuando tienen 6 o más áreas afectadas, se van a poder detectar las bacterias en una muestra de una de las áreas de esta piel afectada. Esta lepra también se puede clasificar dependiendo a su función de los síntomas o de las personas afectadas y de otros hallazgos y pueden ser tuberculoide, lepromatosa o dimorfa. Cuando hablamos de una lepra tuberculoide, esta suele tener pocas áreas dérmicas afectadas, es decir, pausivacilar, y la enfermedad va a ser más leve, menos frecuente y menos contagiosa. Cuando hablamos de una lepra lepromatosa, puede tener más zonas dérmicas afectadas, es decir, multivacilar, y las enfermedades va a ser más grave, más frecuente y más contagiosa. Y por último, la lepra dimorfa, pues en esta se van a presentar las características tanto de la tuberculoide como de la lepromatosa. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha. Dentro de los síntomas, como ya le había comentado mi compañera anterior, pues las bacterias de la lepra se van a estar multiplicando muy lentamente. Los síntomas no comienzan hasta que haya transcurrido por lo menos un año desde que la persona se infectara. Entonces, en promedio los aparecen entre 5 y 7 años después. Una vez iniciados, estos síntomas van a estar progresando con lentitud. La lepra afecta lo que sería la piel y los nervios periféricos, provocando así como erupciones, bultos característicos y que no producen prurito. La infección de los nervios va a estar provocando un entumecimiento de la piel o una debilidad. Los síntomas tuberculoide o lepra. Dentro de la lepra tuberculoide, tenemos que esto es una erupción, la cual va a estar formada por una o varias zonas más de la piel. Va a presentar bordes elevados y las afectadas por este tipo de lesión van a estar entumecidas porque las bacterias lesionan específicamente los nervios subyacentes, provocando así una atrofia y una pérdida de la sensibilidad. Las lesiones por este tipo de lepra pueden
Carlos, si estás hablando no se te escucha. No le escucho nada. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctor. No le escucho a la compañera que está exponiendo, por favor. Verifiquen a ver. Bueno, y entre los síntomas más graves son consecuencias de esta infección de los nervios periféricos que causa un deterioro del sentido del tacto y pues responden a incapacidad para sentir el dolor y temperaturas. Las personas con una lesión de los nervios periféricos pueden sufrir quemaduras, cortes o heridas sin darse cuenta, sin sentirlas. Las lesiones repetidas pues, pueden llegar a causa de la pérdida de los dedos de las manos y los pies. Además de este daño, tenemos que los nervios periféricos causan debilidad muscular y pueden llegar a producir deformidades. Por ejemplo, en los dedos se debilitan y se curvan hacia adentro, como una infección grave de la piel, pues da lugar a conmociones y abultamientos que pueden ser muy desfigurantes en el rostro. Otras partes que pueden estar afectadas serían pies, ¿sí? Y también aparecen en los pies como tal, aparecen úlceras en la planta de los pies provocando dolor al caminar. En la nariz pues serían los daños en los conductos nasales, provocan una congestión nasal. En los ojos provocan glaucomas y ceguera. Y en la función sexual, los hombres con lepra lepromatosa pueden sufrir difusión. Y en los riñones como tal, la función renal puede verse afectada y en caso grave puede aparecer insuficiencia. Bueno, ahora siguiendo con la parte de la patogenia, debemos saber que los seres humanos son el principal reservorio natural de Mycobacterium leprae. 95% de los individuos que son inmunocompetentes y que están infectados por Mycobacterium leprae no desarrollan lepra debido a que cuentan con una inmunidad eficaz. En cambio, pues es probable que las personas que sí la desarrollan tengan una predisposición genética que aún no está completamente identificada. Bueno, el Mycobacterium leprae va a proliferar lentamente, se duplica en alrededor de unas 2 semanas y pues el periodo de incubación habitual oscila entre los 6 meses y los 10 años. Una vez aparece como tal la infección, se puede producir en cualquier momento su diseminación hematógena. Bueno, por otro lado, no se conoce con exactitud los fenómenos que se producen tras la entrada de Mycobacterium leprae en el organismo humano, pero los bacilos que están rodeados por una cápsula densa, lipídica y casi inerte no producen exotoxinas y provocan una reacción inflamatoria que es poco intensa. Por otro lado, tenemos que las experiencias epidemiológicas y los estudios inmunológicos sugieren que solo una pequeña proporción de las personas que son infectadas presenta signos de lepra, que pues es indeterminada, y que solo alrededor del 50% de estos pacientes van a experimentar una progresión hacia la lepra que es clínicamente establecida ya. Bueno, la intensidad de la respuesta inmunitaria específica, que es medida por células frente a este bacilo, se correlaciona con el tipo clínico e histológico pues, de la enfermedad. Se ha demostrado que el tipo HLDR2 se asocia preferentemente a los niños con lepra, el tipo de lepra tuberculoide, mientras que el HLA-MT1 y el HLA-DQ1 se asocia con la lepra lepromatosa.
Bueno, este efecto inmunitario que es mediado por células es muy específico y pues los pacientes no muestran una mayor morbilidad tras las infecciones producidas por virus, protozoos u hongos, pues en las cuales es importante pues el estado de inmunidad celular. Tampoco van a presentar una especial susceptibilidad frente a los tumores y pues el diferente comportamiento de los linfocitos en las distintas formas de la lepra puede aportar algunos datos de interés para poder lograr un tratamiento con inmunomoduladores e incluso lograr una vacuna efectiva. Por último, tenemos que la basilemia es intensa en los casos de lepra lepromatosa, pero en estos pacientes no va a existir fiebre ni signos de toxicidad sistémica. Es habitual que la temperatura supere los 37 grados centígrados y la localización preferente en estos casos es el nervio cubital en la proximidad del codo y el nervio peroneo en su trayecto alrededor de la cabeza del peroné. También se han observado acumulaciones de bacilos en el hígado, en el vaso y en la médula ósea en pacientes con lepra lepromatosa, aunque no se ha demostrado como tal una disfunción en estos órganos. Bueno, comenzamos con los medicamentos antileprosos que están la Dalsona, la rifampicina y la clofazimina y otros antileprosos. Pasa. Comenzamos con la Dalsona. Este es un medicamento perteneciente al grupo de la sulfona. Esta va a estar relacionada estructuralmente con estas sulfamidas. Su mecanismo de acción va a ser similar al de estos fármacos y va a consistir en la inhibición de la síntesis de folato. Junto con la rifampicina, este es el fármaco más efectivo frente a Mycobacterium leprae, sobre el que ejerce un efecto bacteriostático. La resistencia se desarrolla de la misma manera que en las sulfamidas y se han identificado mutaciones en el gen de la dihidroteroatosintasa como base de resistencia a algunas recaídas y ya no se emplea sola en el tratamiento de la lepra. Con respecto a la farmacocinética y a la farmacodinamia, la Dalsona va a estar activa por vía oral y el tiempo que tarda en alcanzar su concentración máxima es de 1 a 3 horas con una dosis de 100 miligramos por día. El 70% se va a unir a las proteínas plasmáticas y se va a distribuir por todo el organismo y se va a fijar en los tejidos. Esta va a tender a permanecer en la piel, en el músculo, en el hígado y en el vaso, y se van a detectar concentraciones del fármaco hasta 3 semanas después de suspendido el tratamiento. La acetilación va a ser la vía principal de metabolización. Los acetiladores lentos pueden correr un mayor riesgo de desarrollo de efectos adversos, aunque no se han observado diferencias significativas en su incidencia, y esta se va a conjugar con el glucoronato y el sulfato. Y también el 70-80% se va a excretar por la orina. Pasa. Bueno, con respecto a las reacciones adversas, el efecto secundario más común va a ser el acortamiento de la vida media de los hematíes, lo que puede ocasionar una anemia leve, con excepción en los pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en los que puede producir anemia hemolítica grave. También puede producir metahemoglobinemia, que esta es una enfermedad caracterizada por la presencia de un nivel anormalmente algo alto de la metahemoglobina en la sangre. Esta es una forma de hemoglobina que contiene la forma férrica del hierro. También puede haber formación de cuerpos de Heinz, que estos son pequeñas inclusiones redondas y retráctiles que se van a encontrar en la periferia de las células, y va a estar formado por globina desnaturalizada, que se va a producir cuando se destruye la hemoglobina. Pueden haber alteraciones gastrointestinales y neurológicas que no van a ser muy importantes, pero sí frecuentes, sobre todo en pacientes tratados con dosis alta. Y en ocasiones el tratamiento con la Dalsona puede provocar una exacerbación
de la lepra lepromatosa denominada síndrome de Dodson. Después de un tratamiento prolongado puede aparecer la hipoalbuminemia, en que se han descrito reacciones de hipersensibilidad del eritema nodoso leproso, que va a estar causado por mecanismo inmunitario complicado, en el que quizás el antígeno va a ser producido por la bacteria o subproductos de degeneración, y da lugar a una especie de reacción de Harris-Herzheim, que esta es una reacción febril aguda que va a ocurrir tras la administración de antimicrobianos en diferentes enfermedades. Con respecto a las contraindicaciones, va a estar contraindicado en caso de hipersensibilidad de la zona y también está contraindicado en la lactancia. Se va a usar con precaución en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque puede producir una anemia hemolítica grave, como ya dije. También está contraindicado en personas con anemia persistente y con discrasia sanguínea, que es cuando uno o varios elementos de la sangre, los eritrocitos o los glóbulos rojos, presentan una anomalía en su funcionamiento, el exceso o una carencia. Y en algunos casos las lesiones persistentes se pueden exacerbar, especialmente en pacientes con una inmunidad comprometida, y será necesaria la terapia antiinflamatoria para disminuir la neuritis y otras reacciones leprosas. Pasa. Bueno, ahora vamos con la rifampicina. Bueno, como tal, la rifampicina la vamos a catalogar como el fármaco disponible con mayor actividad bactericida frente a la lepra. La dosis como tal estándar de este fármaco es de 600 miligramos al día, y este incluso puede llegar a pauta rifampicina mensual, pero van a mantener una excelente actividad. Como tal, la rifampicina pues se une a lo que es el complejo de ARN polimerasa, que va a depender del ADN a nivel de la unidad beta. Este va a codificar lo que es el RPO B61 del Mycobacterium leprae, y lo que va a hacer es que va a incapacitar a la transcripción del microorganismo. Con respecto a la farmacocinética y la farmacodinámica, esta rifampicina va a tener una buena absorción a nivel oral, y también se puede administrar por vía intravenosa. Los alimentos interfieren en la absorción de este fármaco, y estos se van a difundir en concentraciones efectivas en lo que son los órganos, los tejidos y los líquidos corporales. Aunque las concentraciones en el epitelio alveolar pues son menores que en el plasma, el fármaco pues se puede acumular en lo que son los alvéolos. Entonces vemos que el fármaco si se expone continuamente, finalmente puede exceder las concentraciones plasmáticas. Este también va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y va a pasar a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y pues, cuando hay una inflamación meningia, puede llegar en mayor cantidad, alcanzando pues incluso las concentraciones del 50% a nivel del plasma sanguíneo. Las concentraciones intracelulares pueden exceder hasta 5 veces las concentraciones extracelulares. La unión a las proteínas de rifampicina es de alrededor del 80%. Hay estudios experimentales donde vemos que modelos animales sugieren que el parámetro área bajo la curva, concentración mínima inhibitoria de rifampicina, es el que mejor correlación va a presentar con respecto a la actividad. Y esta rifampicina va a presentar además un efecto postantibiótico muy significativo. Pasa. Bueno, mientras pasa, tenemos las reacciones adversas. La rifampicina normalmente suele ser bien tolerada y solamente van a aparecer reacciones adversas en un 4% de los pacientes con lepra. Aquellas personas que tienen edad avanzada, alcoholismo y alteraciones hepáticas van a tener una tendencia a estas reacciones adversas, que pueden ser como por ejemplo efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, también cefaleas, fiebre, toxicodermia, toxicidad hematológica,
trombocitopenia, neutropenia e incluso anemia hemolítica. La hepatitis es un efecto infrecuentemente relacionado con la rifampicina, pero cuando se relaciona, cuando se describe, es porque hay una combinación de la rifampicina con otros hepatotóxicos. Por otro lado, tenemos las contraindicaciones, las cuales la rifampicina va a estar contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a las rifampicinas, pacientes con insuficiencia hepática o renal, alcoholismo. Tenemos que estar muy pendientes tenemos que saber qué otros medicamentos consumen estos pacientes, ya que la rifampicina disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, de los corticosteroides, de la digitoxina, tolbutamida, quinidina y warfarina. Entonces, si va a haber una combinación de estos fármacos, hay que ajustar las dosis para que se puedan administrar simultáneamente y tengan efecto. Por lo mismo, también la rifampicina puede interferir en procedimientos de inmunización y terapia inmunosupresora, entonces hay que revisar y modificar el esquema de tratamiento. Y por último, tenemos que el consumo de alcohol hace que aumente el riesgo de la hepatotoxicidad. Siguiente. Bueno, a la compañera se le fue el internet, así que... ¿Qué sigo pasó? Vamos a otra vez. continuar, que está demorada Sí. tu compañera. Continuamos con otro, porfa. Sí, yo voy a seguir. Bueno, otra vez recapitulando, la clofazimina es un fármaco muy utilizado en lo que es el tratamiento combinado de la lepra. Si bien en algunos países occidentales, como lo es Estados Unidos, se considera experimental y aún no está disponible, no está disponible en esos países, pues la clofazimina, su mecanismo de acción se desconoce y pues es débilmente un bactericida frente a Mycobacterium leprae. También es muy efectiva en las úlceras de Buruli
que son producidas por Mycobacterium ulcerans y frente a infecciones por MERS. La actividad bactericida se va a potencializar con la combinación de la dapsona. La dosis en un adulto es de 50 a 100 miligramos por día y pues las dosis altas van a tener un efecto antiinflamatorio que pues al parecer previene como tal el desarrollo de las reacciones agudas. La clofazimina, forma parte de la terapia múltiple contra la lepra. Sabemos que en la lepra humana, que es resistente a dapsona, se obtienen unos buenos resultados, aunque son necesarios al menos 50 días de tratamiento para poder empezar a obtener unos efectos positivos. Este fármaco se absorbe en la mucosa gastrointestinal y se distribuye ampliamente y también se acumula en los tejidos, donde lo que hace es que se acantona, por así decirlo, en el sistema mononuclear fagocítico, por lo que su acción farmacológica se retrasa y no suele aparecer hasta después de 6 o 7 semanas. En cuanto a las reacciones adversas, la clofazimina suele ser bien tolerada en una dosis de 50 miligramos al día, ya que es muy lipófila y se acumula entonces en los tejidos y tiñe sobre todo lo que es la grasa, la bilis, los macrófagos y el sistema reticuloendotelial. Lo que entonces va a conferir, por así decirlo, una coloración a la piel y que pues es el efecto pues adverso más frecuente que se puede ver y que va a desaparecer lentamente después de finalizado el tratamiento. La fototoxicidad que produce el fármaco puede aumentar la hiperpigmentación por un lado. También tenemos que la ictiosis es muy frecuente con unas dosis superiores a 100 miligramos por día y también pueden observarse unos cambios ungueales con una coloración oscura y onicólisis e incluso depósitos de cristales en el lecho ungueal, sobre todo cuando se trata pues en dosis altas. También puede provocar acumulación en la pared de la vejiga y alteración de la mucosa yeyunal, también depósitos en la conjuntiva y la córnea e incluso cristales de clofazimina en las lágrimas. Bueno, entre los efectos adversos gastrointestinales puede producir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y anorexia. Ahora, en cuanto a la farmacocinética, Bueno, hablando de otros medicamentos antileprosos, primero tendríamos a la aminociclina, la cual es un medicamento que se utiliza más que todo para el tratamiento del acné, pero también vemos de que tiene una actividad bactericida significativa frente al Mycobacterium leprae. Este medicamento es una tetraciclina y se une a la unidad ribosomal 30S y se utiliza en una dosis de 100 miligramos día. Siempre se le va aplicada en multiterapia y tiene una vida media de 11 a 23 horas. Entre los efectos secundarios de la aminociclina tenemos el vértigo y la pigmentación dentaria, y vemos que esta pigmentación dentaria más que todo se le da a los jóvenes o a los niños que reciben este medicamento. Tenemos de que este medicamento es más bactericida que la claritomicina y es menos efectivo que la rifampicina. Por lo tanto, este se utiliza cuando hay pacientes alérgicos a la rifampicina. Bueno, luego pasando a la claritomicina, vemos de que este es un macrólido eficaz frente al Mycobacterium leprae. Este inhibe la síntesis proteica bacteriana uniéndose a la unidad 50S
y tiene una actividad bactericida sobre los bacilos intracelulares en dosis de 500 miligramos día. Este se absorbe fácilmente por el tubo digestivo y tiene una vida media de 6 a 7 horas. Luego pasamos a las quinolonas, las cuales serían el ofloxacino y el moxifloxacino, y vemos de que estas tienen el mismo mecanismo de acción, el cual es trastornar la reaplicación del ADN bacteriano. Vemos de que las dos también tienen la misma dosis, que sería 400 miligramos al día, y que estas tienen una buena actividad bactericida. En el caso de los floxacinos, vemos de que es la quinolona más ampliamente utilizada para el tratamiento de la lepra. Y vemos de que esto es debido a que es bien absorbida y además que entre los efectos secundarios principales que causa serían las náuseas o la diarrea. Y vemos que tiene una semivida de 7 horas. Mientras que también tenemos el moxifloxacino, que aunque tenga una actividad bactericida mucho mayor, vemos de que este es más costosa y por ende nosotros vemos de que se utiliza más el ofloxacino. También hemos visto en el moxifloxacino que se ha estado probando para una multiterapia con la rifampicina. Y bueno, por último tendríamos a la talidomida, el cual es el fármaco de elección para el edema nudoso leproso. Debido a que este es muy efectivo, tiene escasos efectos tóxicos, también vemos de que este es económico y vemos de que tiene una dosis de 100 a 400 miligramos día y vemos que esta dosis se va a ir disminuyendo a medida que disminuye la lesión. Bueno, en cuanto a la utilidad clínica, vamos a tener que la rifampicina es esencial para el tratamiento de cualquier tipo de lepra. Se tiene que la dosis de 600 miligramos una vez al mes resulta ser igual de eficaz que la dosis diaria, por lo que la OMS recomienda usar esta dosis que es mensual para combatir cualquier tipo de lepra y así también tener la facilidad de ser usada en combinación con otros fármacos. También tenemos que la dapsona, sola o en dosis bajas, puede llevar a lo que viene siendo una resistencia. La clofazimina es efectiva en monoterapia, pero para prevenir esta situación emergente de lo que es la resistencia, la OMS desde ya hace mucho tiempo, desde 1982, recomienda usar esta poliquimioterapia de lo que viene siendo la rifampicina, la dapsona y la clofazimina. Hay estudios epidemiológicos que han demostrado la eficacia de estas pautas de esta poliquimioterapia, pero se desconoce si se debe descontinuar una vez desaparezcan estas manchas características de la lepra. Listo, doctor, terminamos. Listo, Muchas doctora. gracias. Bueno, listo. Vamos con el grupo número 6. Grupo 6, ¿está por allí? Sí, doctor, ya se va a proyectar.
eh, a mí todavía no me salen las diapositivas. Me dicen si me pueden ver y eso todavía. Sí, sí te ve. Se escucha bajito, por favor, hable fuerte, ¿veo? Todavía no, bueno, todavía no me aparecen las diapositivas, pero vamos a empezar entonces. Bueno, entonces, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 6 y les vamos a hablar acá de los intestinales, dentro de las cuales vamos a varios tipos de parásitos, los cuales van a tener más relevancia aquí en nuestro país, ¿cierto? Entonces, hablemos de qué son las parasitosis intestinales. Como ya nosotros sabemos, existen varios tipos de parásitos, los cuales se van a transmitir por medio de humanos a humanos, va a tener transmisión fecal oral o va a tener cualquier otro tipo de transmisión. Bien, entonces una parasitosis intestinal va a ser como tal una relación que va a tener un parásito con el cuerpo humano. El parásito va a ser ingerido vía oral por el humano y posterior a eso va a empezar a desarrollarse internamente. Estos parásitos van a ser, por decirlo así, unos visitantes que pueden estar ahí de forma momentánea o por mucho tiempo. Nosotros vamos a pasar a ser llamados los huéspedes o los hospedadores, de estos parásitos. Entonces, ¿qué puede hacer un parásito? Una de dos cosas, o bueno, dependiendo de la carga viral, de la carga parasitaria, vamos a tener que un parásito puede generar o una infección parasitaria o desarrollar una enfermedad parasitaria. La única diferencia entre estas dos es que en la enfermedad parasitaria el paciente va a empezar a mostrar síntomas. Hay muchos síntomas como pueden ser obstrucciones intestinales en caso de una parasitosis bastante grave, etc. Siguiente diapositiva. Me dicen cuando ya saque porque yo no la puedo ver. Estamos en la de clasificación. Bien, entonces los parásitos nosotros los vamos a clasificar según muchas cosas. Tenemos la clasificación taxonómica como tal, pero esa la vamos a ver ahora más adelante. Y pues vamos a ver que los clasificamos según su ubicación, ya sea externa o interna. Por ejemplo, vamos a tener una Giardia lambia que va a ser interna o por ejemplo, una parasitosis que venga de una garrapata que viene de origen externo como tal. Pueden ser temporales, como les dije ahorita, o que pues son las que habitan un tiempo corto en el cuerpo y que luego lo van a abandonar, o pues también tenemos las permanentes que van a estar toda su vida en el cuerpo humano. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, entonces según la clasificación taxonómica de los parásitos, vamos a tener que vamos a clasificarlos en dos, bueno, a grandes rasgos. Vamos a tener los helmintos y vamos a tener los protozoos. Los protozoos se caracterizan porque son pequeños, son unicelulares y pues van a ser observados mediante exámenes microscópicos. Estos protozoos van a tener distintas clasificaciones, pero los helmintos no. Esto se va a clasificar más seguramente en lo que van a ser los platelmintos y también los vamos a clasificar en lo que van a ser los nemátodos. Los nemátodos se clasifican directamente en nemátodos y los platelmintos los vamos a clasificar en tremátodos y céstodos. Estos tienen características de que van a ser en forma de gusano, un poco más grandes, pluricelulares, etc. Estos céstodos también que van a tener forma de hoja. Entonces, ya la siguiente diapositiva. Gracias. Pasa, porfa. Bueno, empezando por los protozoarios, tenemos la entamoeba histolítica. Como sabemos, la mebiasis es la infección que causa este parásito, el cual puede vivir en el intestino grueso o invadir la mucosa intestinal y de esta manera causar lesiones y diseminarse a diferentes órganos. Él por lo general tiene una distribución mundial, pero afecta principalmente a esos individuos de un nivel socioeconómico bajo. Y como vemos, su ciclo de vida consta de dos estadios, que es el quiste y el trofozoito.
pero la enfermedad se produce cuando hay ingestión de los quistes maduros, ya sea por medio de agua, de alimentos o de las manos contaminadas con heces. Y se considera que es un patógeno muy potente debido a que tiene una gran actividad citotóxica y citolítica causante de la amebiasis intestinal y de la extraintestinal. En la patogenia tiene 4 mecanismos por los cuales él puede producir las ulceraciones en el colon. El primero es que hace una invasión en la mucosa, donde el contacto con del trofozoito con las células de la mucosa por la acción de la lectina, la penetración también se va a ver favorecida por las enzimas líticas, que son las que van a producir las lesiones en la superficie de las células. También influye el factor de virulencia, porque estas amebas patógenas tienen una gran capacidad para producir lectinas, que son las que le van a permitir la adherencia a las células. Está la resistencia del huésped y la formación de úlceras, donde el trofozoito se abre paso entre las células de la mucosa por acción de la colagenasa, que es la que va a destruir esos puentes intercelulares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas pueden ir de leves a graves, o en la mayoría de los casos también las personas pueden ser asintomáticas. Cuando cursa una amebiasis leve, por lo general la persona puede tener náusea, puede presentar diarrea, pérdida de peso o dolor abdominal. Y rara vez el parásito invade el cuerpo más allá de los intestinos, causando una infección más grave como lo es el absceso hepático. Pasa, por favor. Bueno, en la Entamoeba coli, ya esta es una especie que mayormente no es patógena, pero tiene una gran importancia clínica, porque digamos que en una persona sana ella no va a causar daño, pero si esta persona tiene un sistema inmunológico muy débil, por ejemplo en esos casos donde hay una mala nutrición, aquí sí va a causar daño, y por eso es que se le considera que es un parásito oportunista. En la patogénesis ella se va a transmitir en forma de quiste viable que va a llegar a la boca por contaminación fecal y que de esta manera se va a deglutir. Es un parásito de luz intestinal que habita en el intestino grueso, y muchas veces la infección puede ser asintomática, o en otros casos puede cursar con una diarrea intermitente, con anorexia, con dolor abdominal o astemia. Como vemos en la imagen, tiene diferentes etapas en el ciclo de vida, que van desde un prequiste a un quiste inmaduro, a un quiste maduro, al metaquiste y el trofozoito metaquístico, que ya al comenzar a alimentarse se va a desarrollar y va a formar el trofozoito, que es el que cierra el ciclo vital. Tiene unas fuentes de exposición donde la principal es el agua contaminada. Aquí, como sabemos, las heces de los humanos y de los animales pueden contaminar las aguas subterráneas o superficiales, que luego se van a utilizar para regar todos esos cultivos que el hombre posteriormente va a consumir. Entonces, los alimentos contaminados también son una gran fuente de exposición. Por ejemplo, aquí influye mucho lo que es la carne molida, lo que es la leche no pasteurizada o esos productos frescos, porque como sabemos, esos vertidos de las granjas ganaderas pueden contaminar los campos donde se cultivan estos vegetales, como lo es la espinaca o la lechuga, que son los que por lo general son más vulnerables a este tipo de contaminación. Y también está el contacto de persona a persona, porque cuando los niños o los adultos que están infectados no tienen un correcto lavado de manos, pueden contagiar a otras personas. Pasa. Bueno, en cuanto a Giardia, este también incluye 2 estadios: el trofozoito, que es la forma vegetativa que habita en el intestino delgado y es el responsable de todas las manifestaciones clínicas, y está el quiste, que es la forma infecciosa o de resistencia, que es el responsable de la transmisión del parásito. Entonces, en la patogenia, esta infección va a variar desde una forma asintomática en la mayoría de los casos hasta cuadros clínicos con diarrea, de evacuaciones muy fétidas, de apariencia grasosa, que se va a asociar mucho a calambres abdominales, a flatulencias o a pérdida de peso. Y por lo general dura de 1 a 2 semanas, y cuando ya es una infección demasiado crónica puede durar hasta meses. Vemos que también tiene manifestaciones extraintestinales, como lo es la erupción maculopapular, la urticaria o la poliartritis. Y su modo de transmisión puede ser de persona a persona, donde la vía más importante es la fecal oral. También se puede transmitir
por medio de esas personas que manejan o despachan alimentos o por la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces. Pasa, por favor. Bueno, empecemos a hablar de tratamiento y de los fármacos que se usan en el tratamiento contra estos parásitos. Primero que todo, pues vamos a tener el iodoquinol. El iodoquinol básicamente es un medicamento que es antiinfeccioso y se usa para combatir las infecciones causadas por amebas, en este caso, contra la amebiasis intestinal, y puede ser efectivo ya sea contra los trofosoditos o contra los quites del propio parásito. El mecanismo de acción de este fármaco se desconoce, pero muchos estudios hablan de que se encarga de quelar el hierro, y el hierro es muy importante ya que permite de que el parásito pueda desarrollarse y multiplicarse en el ámbito en el que esté viviendo, en este caso en nuestro cuerpo. Como contraindicaciones tenemos de que este fármaco tiene, con contraindicaciones hablamos ya de hipersensibilidad pues al fármaco o al yodo, y también en fármacos que sean de la familia de la 8-hidroxiquinolona, también en pacientes con daño hepático, en pacientes con embarazo y lactancia, y también hay que tener mucho cuidado en lo que es en enfermedades de la tiroides o también desórdenes neurológicos. Y como efectos adversos puede causar cefalea, vértigo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y también puede causar diarrea. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la presentación del fármaco es por suspensión oral, es decir, es en tabletas y en jarabe, y las dosis van en adultos de 630 miligramos 3 veces al día luego de cada comida, y en niños va de la misma manera. Lo único que va a variar es el porcentaje que se le va a dar. En los niños va a ser de 420 miligramos 3 veces al día, vía oral también, después de cada comida. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el teclosan. El teclosan es un fármaco que su mecanismo de acción se va a caracterizar por producir lo que va a ser la lisis osmótica del protozoario. Entonces, ¿él cómo va a lograr esto? Él lo logra debido a que él inhibe el metabolismo de los fosfolípidos de las membranas de estos microorganismos, y pues eso facilita la degradación de las mismas y por ende la degradación del protozoario. Vamos a tener que es un medicamento que tiene una baja toxicidad y una muy buena absorción intestinal, y va a estar indicado en lo que son las amebiasis, tanto crónicas, intestinales, tanto crónicas como agudas. Sin embargo, en las crónicas va a estar únicamente indicado en lo que son los portadores. También va a estar indicado en lo que es la disentería amebiana y la colitis amebiana. Y por el contrario, pues va a estar contraindicado en esas amebiasis que van a ser extraintestinales y si la persona tiene un síndrome de mala absorción. Va a ser un antiparasitario que pues va a producir pocos efectos adversos. Los más comunes son lo que es la flatulencia, las náuseas, el meteorismo, la cefalea, y vamos a encontrar que va a presentarse de dos formas, tanto en tabletas como en suspensión oral, las tabletas de 500 miligramos y la suspensión oral de 50 miligramos sobre 5 mililitros. Pasa, por favor. Pasa, a ver. Perdón. Y vamos a tener por otro lado la etofamida, en la que su mecanismo de acción se va a basar en lo que va a ser como tal la degradación del protozoario. Entonces esto lo va a lograr debido a que la matriz citoplasmática se va a alterar como producto de una degradación que va a ser progresiva e irreversible como tal del citoplasma. Entonces eso va a suceder ya que esta etofamida va a actuar directamente en lo que va a ser los trofosoditos de la entamoeba histolítica en la luz intestinal. Va a estar indicado en lo que es la amebiasis sintomática, tanto aguda como crónica, y va a estar contraindicado en esas personas que tienen hipersensibilidad a la sal y a lo que son los derivados de la cloroacetamida. Vamos a tener que va a estar que va a tener sus efectos adversos, van a ser igual a los del teclosan, y su presentación también va a ser igual, solo que va a cambiar en la suspensión oral, que no va a ser de 50 miligramos sobre 5 mililitros, sino de 100 miligramos sobre 5 mililitros. Pasa, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, ahora hablaremos de la quinfamida. El mecanismo de acción de la quinfamida no es del todo conocido, sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que este medicamento ejerce su efecto amebicida al inmovilizar a los trofosoditos y así evitar su propagación. En cuanto a la farmacocinética, se ha demostrado que la quinfamida, después de su administración por vía oral, se absorbe poco e irregularmente en el tubo digestivo.
La concentración sérica máxima se alcanza a las 7 horas de la administración y después de 24 horas la quinfamida se va a eliminar un 50% por vía renal y otro 50% en heces. Algunos estudios in vitro en sangre humana han demostrado que la fracción de la dosis de la quinfamida se llega a absorber y se hidroliza en metabolitos menos activos al cabo de 2 minutos. Está indicado para amebiasis intestinal aguda y crónica, está contraindicado cuando hay hipersensibilidad a la quinfamida, disentería amebiana, amebiasis extraintestinal y no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos cefalea, náuseas, flatulencias y dolores abdominales. Pasa, por favor. En cuanto a sus presentaciones y dosis, tenemos tabletas de 100 miligramos, tabletas de 300 miligramos, suspensión cada 100 mililitros. Cada mililitro de suspensión va a contener lo que sería 1 gramo de quinfamida. Y para los adultos, en cuanto a las dosis, es por vía oral, 3 dosis de 100 miligramos, una cada 8 horas. Y para los niños también es administrado por vía oral, 4.3 miligramos sobre kilogramos de peso sobre un día, repartidos en 2 tomas, una cada 12 horas. Pasa, por favor. Bueno, otro de los medicamentos que se utilizan en esta parasitosis es el metronidazol. Este lo que va a hacer es introducirse entre las cadenas de ADN, inhibiendo la síntesis de los ácidos nucleicos. El tiempo preciso para alcanzar la máxima concentración plasmática de este medicamento va a ser de 1.5 horas por vía oral. También, pues los alimentos no van a modificar la absorción del medicamento por vía oral. Este se va a difundir a través de la barrera hematoencefálica y también a través de la placenta. Su tasa de unión a las proteínas plasmáticas va a ser de un 10 a un 15% y solo 50% de las dosis va a ser metabolizada principalmente en el hígado. Este se excreta en orina en un 75 a un 85% y en las heces en un 15 a un 30%. Él está indicado principalmente en las amebiasis, giardiasis y tricomoniasis. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia y también en las discrasias sanguíneas o enfermedades del sistema nervioso central. Pasa, por favor. Bueno, algunos de sus efectos adversos pueden ser erupción cutánea, náuseas, vómitos, diarreas, sequedad en la boca, cefaleas, incoordinación, cistitis, entre otras. Y su presentación va a ser en tabletas recubiertas de 500 miligramos, suspensión de 125 miligramos sobre 5 mililitros y también suspensión de 250 miligramos sobre 5 mililitros. Y también se puede presentar en solución inyectable. Y sus dosis pues van a variar en los adultos. La dosis recomendada va a ser de 750 miligramos 3 veces al día durante 10 días. Y en los niños la dosis recomendada va a ser de 35 a 50 miligramos por kilogramo día. Esta va a ser dividida cada 8 horas durante 5 a 10 días. Pasa, por favor. Ahora le vamos a hablar de la cefnidazol. Bueno, el mecanismo de acción cambia la información genética del ADN por medio de la reducción de los grupos nitro, lo que origina compuestos inactivos o estériles y minimiza rápidamente la producción celular. La farmacocinética es completamente absorbido después de la administración oral. La vida media plasmática está en alrededor de las 25 horas. El metabolismo es probablemente en el hígado. Se une en un 15% a la producción plasmática y tiene una buena distribución a todos los órganos. La vida media de eliminación es en sangre al pasar los 28 horas y en el plasma 30 horas. Las contraindicaciones: hipersensibilidad conocida a los nitroimidazoles y daño hepático severo.
Efectos adversos pueden haber las náuseas, el vómito, dolor epigástrico, diarrea, vértigos y el sabor metalizado. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, aquí podemos ver las presentaciones en que viene este medicamento, las dosis. Vamos a hablar de las dosis ahora. En adultos, 2 gramos de dosis única por vía oral. En niños, 30 miligramos kilogramos en 12 horas por vía oral también. En caso de una amebiasis extraintestinal, en adultos, el 1.5 gramos una vez al día o 2 subdosis por 5 días por vía oral. Y en niños, 30 miligramos kilogramos día en 2 subdosis durante 5 días por vía oral. ¿De acuerdo, Sarko? Siguiendo con otro medicamento, tenemos el ornidazol, que lo que hace es la pérdida de estructura de liquidez del ADN y lo que hace es inhibir la síntesis del mismo y lo que causa la destrucción del ya existente. Entonces, hablando un poco de la farmacocinética de este medicamento, tenemos que la unión de este medicamento a las proteínas plasmáticas es alrededor del 13% y las concentraciones plasmáticas ideales, los límites que se consideran buenos, son de 6 a 36 miligramos por litro. Se metaboliza en el hígado, principalmente hacia las formas de 2-hidroximetil y A-hidroximetil metabolitos, y la semivida aproximadamente de este medicamento son 13 horas. El 85% de la dosis se elimina en los próximos 5 días y la mayoría está en la forma metabolizada. Y el 4% de la dosis se excreta en la orina en una forma inalterada. Este medicamento está indicado para parasitosis causadas por entamoeba histolítica y Giardia lamblia, y está contraindicado en pacientes que tienen hipersensibilidad a y pacientes con enfermedades del sistema nervioso central. Este nos puede causar vértigo, nos puede causar cefalea y nos puede causar trastornos gastrointestinales. Pasa a la siguiente. La presentación de este medicamento lo encontramos en tabletas de 500 miligramos y también en preparación por vía venosa de 1 gramo por cada 6 centímetros cúbicos. Y las dosis en infecciones por entamoeba histolítica y por giardia, en niños se utilizan en dosis de 25 miligramos por kilogramo de peso al día y se administran en 2 tomas. Y en adultos, 1 gramo al día por 2 tomas por 5 días o 1.5 gramos al día repartido en 3 tomas durante 3 días. Siguiente. Bueno, el tinidazol. El mecanismo de acción del tinidazol es que ésta actúa al ser reducido su grupo nitro por los extractos de células de trigomonas. Entonces lo que sucede es que el radical libre nitro generado puede ser responsable de la actividad antiprotozoaria. Y al estar reducido este fármaco va a ser capaz de liberar nitritos que van a alterar el ADN bacteriano. Básicamente este vendría siendo el mecanismo de acción. Con respecto a la farmacocinética, después de que el tinidazol se administra por vía oral, este se absorbe rápido y después de esto lo que hace es que se va a distribuir en los tejidos. Incluso este fármaco también puede atravesar la barrera placentaria. Y luego de esto se va a excretar en la leche materna, por lo que el tinidazol se metaboliza significativamente en los seres humanos. En cuanto a las indicaciones, este fármaco se utiliza más que todo para tratar tricomoniasis, gardiasis y amebiasis. Con respecto a las contraindicaciones, este fármaco está contraindicado a la hipersensibilidad, a lesiones orgánicas activas del sistema nervioso central, el embarazo y también en la lactancia. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los efectos adversos, este puede producir un sabor metálico desagradable. También puede producir vómitos, náuseas y pérdida de apetito. Y con respecto a la dosis recomendada, bueno, en amebiasis, la dosis recomendada es de 50 a 60 miligramos por 3 días consecutivos, si es para amebiasis hepática. Y en gardiasis se deben administrar 2 gramos en dosis única en niños mayores de 12 años. Y en ambiasis se debe administrar de 50 a 60 miligramos kilogramos en dosis única. Bueno, ya hablando entonces de los helmintos,
vemos que este nombre del mito es un nombre general, ¿cierto? No como tal un nombre taxonómico, y lo utilizamos como tal para designar a los gusanos parásitos y a los de la vida libre, ¿cierto? Por ejemplo, los que vamos a estar estudiando siguientemente. Denle la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vemos el ancilostoma duodenales, ¿cierto? Este es un gusano redondo, un gusano que es intestinal, que pertenece como tal al filo de los nemátodos y es causante de una de las parasitosis más prevalentes en el mundo, como es la anquilostomiasis, o también como la conocemos nosotros, que es la anemia tropical. Tienen una cápsula bucal, ¿cierto? Que es grande, con 2 paredes de dientes que son puntiagudos, que la función de estos dientes como tal es que a ellos les va a servir para cortar o para fijarse en esa mucosa intestinal, ¿cierto? Y así de esta manera pues producir una hemorragia. Vemos aquí el ciclo de vida, ¿cierto? Es muy sencillo, muy fácil. Y pues esos huevos se excretan en las heces bajo condiciones favorables, entonces aquí estaríamos hablando de una buena humedad, calor, que sea en sombra, y esa larva como tal eclosiona de 1 a 2 días, entonces se libera luego y se convierte en la larva raptiforme que crece entonces en esas heces o en la tierra, y después de 5 o 10 días aproximadamente pues se convierte en una larva filariforme, y que esta pues como tal es la larva que va a infectar. Estas larvas entonces que son infectantes entonces sobreviven y bajo condiciones ambientales que le favorezcan, ¿cierto? El contacto pues con el hospedador y esa larva pues ya entonces vamos a ver que esa larva va a penetrar en la piel y a través de las venas pues va a llegar al corazón, va a llegar a los pulmones, luego va a penetrar esos alveolos pulmonares, el árbol bronquial ascendente y la faringe, ¿cierto? Aquí en la faringe entonces ya esta larva va a ser deglutida y esas larvas entonces llegan al intestino delgado donde ya residen hasta convertirse en adultas. Luego esos gusanos adultos se adhieren a esa pared del intestino con estos dientes que tienen, y muchos de esos adultos pues se eliminan al año, a los 2 años, y muchas veces pues puede durar muchísimo más tiempo. Entonces vemos las manifestaciones clínicas y aquí entonces vemos que puede ese paciente presentar manifestaciones cutáneas, manifestaciones pulmonares, manifestaciones intestinales. En las cutáneas entonces vemos que este paciente nos presenta una dermatitis pruriginosa en los sitios como tal de la entrada de esa larva infectante. En esas manifestaciones pulmonares vemos que este paciente puede cursar, por ejemplo, con tos. Esa tos puede ir acompañada de expectoración, de febrículas transitorias y focos de condensación bronconeumónica. En las manifestaciones intestinales ya vemos que ese paciente nos puede presentar dolor epigástrico, también puede cursar con náuseas, aspirosis, y también puede ir acompañada de diarrea. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí el necator americano, pues es un gusano redondo, blanquecino. Este gusano también es intestinal. Como el ancilostoma, pues también pertenece al filo de los nemátodos. Y pues el ciclo de vida también es muy parecido, ¿cierto? Después, este ciclo de vida pues es directo, sin necesidad pues de un hospedador intermediario, ¿cierto? Una vez que esos huevos son eliminados en las heces de ese hospedador, se desarrollan y entonces empiezan a eclosionar en el suelo, dando lugar entonces a esa larva raptitiforme. Esta continúa desarrollándose y sigue en el suelo, y tras mudar pues varias veces, al cabo de varios días, ella ya alcanza el estado infectante, que es igual, como les dije ahora, esa larva filariforme, ¿cierto? Entonces la transmisión se produce principalmente por el contacto directo de la piel con el suelo o con esa superficie de materiales que contienen esta larva filariforme y que pueden atravesar la piel. Entonces vemos este ciclo de vida muy ilustrativo, ¿cierto? Entonces en el número 1, ahí podemos ver cómo el hombre infectado expulsa esos huevos en las heces, ¿cierto? Los huevos entonces embrionan en la tierra y dan entonces origen a esa larva raptitiforme, que es no infectante. Se transforma entonces en larva filariforme infectante, entonces ya infecta y se adhiere como tal a la tierra. Entonces esas larvas penetran la piel. Aquí vemos cómo esa persona está pisando ahí, entonces pisa la larva. Esta larva penetra la piel, entonces viaja ya, como se lo dije, por el corazón, por el pulmón, asciende a la tráquea, luego pues ya son deglutidas y se convierten en adultos ahí en el intestino, y ya entonces este paciente que está presentando la enfermedad. Este paciente con esta parasitosis entonces nos va a presentar
por ejemplo, molestias abdominales, puede cursar con tos, con diarrea, puede presentar también fatiga, erupciones también en la piel. Además de eso puede presentar inapetencia, náuseas que pueden ir acompañadas de vómito. Y la mayoría pues, de estas personas no va a presentar síntomas, ¿cierto? Y pues una vez que esos gusanos penetran, el de todo eso ya les expliqué. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí entonces ya vamos a ver el Ascaris lumbricoides, ¿cierto? Que es un nematodo intestinal también, a diferencia de los otros, este va a ser de mayor tamaño. En su estado adulto, pues ya nosotros sabemos que la hembra va a medir siempre más que el macho. Esta hembra mide aproximadamente de 20 a 30 centímetros de longitud, en cambio el macho va a medir de 15 a 20 centímetros. Son diferencias que vamos a encontrar entre las dos que ya le mencioné y esta. Entonces también vemos otra diferencia, y es que entonces esta como tal no se va a fijar a la mucosa de ese intestino, pero sí, como les digo, o sea, no se fija, pero se adosa a las paredes del intestino, ¿cierto? Cuando muere espontáneamente o después de nosotros utilizar un antihelmíntico, como lo vamos a mencionar ahora que terminemos estos parásitos, son expulsados en la materia fecal. Entonces vemos que en cuanto a la patología, las lesiones pues se inician en los pulmones por ese paso de las larvas. Entonces allí el paciente puede cursar con una hemorragia o con una inflamación que se va a acompañar entonces de una hipereosinofilia, y en ese intestino delgado se puede producir entonces dolor, y si existen pues gran cantidad de parásitos pueden producirnos también una obstrucción intestinal. Entonces vemos el ciclo de vida. Este se explica muchísimo mejor. Es ese hombre que se infecta al ingerir esos huevos embrionados, ahí en el número 1. Luego esa larva se libera en el intestino delgado, atraviesa como tal esa pared y llega a la vía sanguínea, al corazón, a los pulmones, asciende por la vía respiratoria a la laringe. Luego es deglutida para volver como tal al intestino, ¿cierto? Donde aquí madura, esos huevos entonces salen en la materia fecal y continúan como tal su recorrido y todo esto. Entonces esos huevos embrionan en la tierra, entonces vemos que esa persona está teniendo sus necesidades cerca de un arroyo. Entonces esos huevos se van por ahí. Luego, por ejemplo, el campesino coge esa agua del río para regar los alimentos. Luego esos alimentos son llevados al mercado y bueno, así nosotros entonces vamos a consumir y nos vamos a infectar por estos huevos embrionados. Las manifestaciones, pues la mayoría de esas personas infectadas con Ascaris no van a presentar síntomas. Sin embargo, nosotros debemos brindar un cuidado a estos pacientes, ¿cierto? Entonces, a nivel pulmonar, esos pacientes nos pueden presentar una tos continua, pueden presentar disnea. Además de eso, a la auscultación, pues estos pacientes también van a presentar sibilancia. Después de 10 a 14 días en los pulmones, por esa tos continua, las larvas entonces se dirigen a la garganta, luego son deglutidas y allí entonces se dirigen al intestino, ¿cierto? Entonces cuando ya están en el intestino, ese paciente entonces nos va a presentar un dolor abdominal leve, nos puede presentar náuseas que pueden ir acompañadas de vómitos, y las diarreas pueden ir acompañadas también con sangre. Y pues cuando ya hay un gran número de vómitos, pérdida de peso, inapetencia, malnutrición. En los vómitos es un poco de ser también vomitado, ¿cierto? Y también pues de alguna u otra forma se pueden eliminar en las heces fecales, como ya le dije, cuando mueren espontáneamente o se utiliza un medicamento anteriormente. Ya, gracias. Me quedo con mi compañera. Bueno, cuando hablamos de la Hymenelepis nana, este es el más pequeño de los cestodos y mide aproximadamente 2 a 4 centímetros. Posee 4 ventosas con un rostracelo retráctil y una corona de ganchos. Sus huevos por lo general son ovalados o redondos y tienen un diámetro de 40 a 50 micras. Tienden a ser blancos, transparentes y con una doble membrana y filamentos en forma de mechón. Los
El parasitismo por estos cestos es múltiple y los parásitos adultos se localizan en el intestino delgado de los huéspedes definitivos. Los huevos son infectantes, automáticamente salen de las materias fecales y este no requiere un huésped intermedio. La transmisión de este cesto se hace por vía oral y el ciclo completo desde la entrada del huevo es de aproximadamente 3 semanas y la vida de los parásitos adultos es de varias semanas. Se considera al hombre como un huésped definitivo e intermedio de este parásito y existe la posibilidad de que los huevos den origen a oncósferas en el intestino sin salir al exterior. En cuanto a las manifestaciones clínicas, por lo general en los pacientes, pero principalmente en los niños, se producen síntomas digestivos como el dolor abdominal, el meteorismo, la diarrea y el bajo peso. Estos síntomas pueden llegar a ser intensos o aumentarse si usamos medicamentos inmunosupresores. Siguiente diapositiva, porfa. Los estrongiloides estercoralis es un parásito muy pequeño que vive en el inferior de la mucosa del intestino delgado y principalmente vive en el duodeno y en el yeyuno. La hembra parasitaria es espiraliforme, transparente y mide aproximadamente 2 milímetros de largo por 50 micras de diámetro. El parásito macho no existe y se ha comprobado que la hembra es parteogénica. Los huevos son muy similares a las uncicarias y estos eclosionan en la mucosa intestinal y dan origen a la primera forma larvaria llamada raditiforme, que sale a la luz del intestino delgado y es arrastrada con el contenido intestinal y eliminada al exterior por las materias fecales. En la tierra, estas larvas se convierten en filariformes y la larva raditiforme tiende a ser móvil y mide aproximadamente 200 micras de longitud por 15 de diámetro. Y la larva filariforme tiende a ser muy móvil con 500 a 700 micras de largo por 25 de diámetros. Esta puede o no tener una membrana envolvente y no se observa una cavidad bucal. En cuanto al ciclo de vida, tenemos que, de acuerdo a la evolución de las larvas raditiformes, pueden haber 3 posibilidades. Una, transformarse en filariformes infectantes en la tierra. 2, originar gusanos de vida libre que producen nuevas generaciones larvarias. O producir formas infectantes en el intestino del mismo huésped. Estas 3 características que acabo de mencionar pueden dar origen a 3 formas de ciclo de vida, que es el ciclo de vida directo, indirecto y el ciclo de vida de reinfección. El ciclo de vida directo, que en las larvas raditiformes van a caer al suelo con las materias fecales y se van a alimentar y se van a mudar 2 veces para transformarse en filariformes. El ciclo de vida indirecto, que incluye una o varias generaciones de estringloides de vida libre, y esto se origina a partir de que las larvas raditiformes van a salir a las materias fecales y genéticamente van a estar destinadas a transformarse en gusanos adultos no parasitarios en la tierra. Y el ciclo de autoinfección, que sucede cuando las larvas raditiformes se van a transformar en filariformes en la luz del intestino. Este ciclo permite 2 cosas. Primero, que exista una hiperinfección cuando las defensas del huésped se encuentran deprimidas o bajas. Y segundo, que la parasitosis persista indefinidamente sin reinfecciones externas. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este parásito, tenemos que en la mayoría de veces no presenta síntomas. En caso de nuestro paciente presentar síntomas, puede incluir dolor abdominal en la parte superior del abdomen, tos, diarrea, erupción cutánea, áreas rojizas con apariencias urticantes cerca del ano, vómitos y pérdida de peso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la Taenia saginata pertenece a lo que son los platemitos, que estos son de 4 a 12 metros de largo, que por lo generalmente son de un color blanquecino, con una asimetría aplastado dorsoventralmente. Este se divide en 3 partes, lo que es el escoles o la cabeza, el cuello y el estrobilo. Bueno, tenemos que el ciclo de vida de este comienza cuando el hospedador embrionario presente ya sea en la vegetación o en el agua.
En el intestino del hospedador, la larva atraviesa la mucosa intestinal y migra por la circulación sanguínea hasta un órgano o tejido, ya sea vaso, músculo, en donde cuando el hospedador definitivo, que es el hombre, ingiere la carne que manifiesta la larva enquistada. Esta larva se libera en el intestino del hospedador definitivo, donde madura y esta va a alcanzar la forma adulta, y tras la cópula libera con las heces del hospedador los huevos en la vegetación. Los huevos pueden permanecer viables en un medio o en un ambiente durante meses. Las manifestaciones clínicas de esta tiene que los pacientes pueden permanecer asintomáticos, o estos pueden experimentar síntomas digestivos leves. También pueden tener malestar en el epigastrio, náusea, flatulencia, diarrea o dolores asociados con el hambre. Siguiente diapositiva. Bueno, la Taenia saginata tenemos que siguiente, sí, esa. La Taenia solium, tenemos que se produce tras la ingestión de la carne de cerdo que está contaminada de este parásito. Los seres humanos van a presentar esta infección intestinal. La diapositiva 31. Esa es. Entonces, los seres humanos van a presentar esta infección tras la ingestión de lo que es la carne de cerdo que está contaminada, o pueden desarrollar también una cistecircosis después de consumir los huevos de la Taenia solium. Tenemos Perdón, no me había dado cuenta que el audio estaba desactivado. Bueno, aquí en la Taenia solium tenemos que se produce tras la ingestión de la carne de cerdo contaminada. Los seres humanos presentan una infección intestinal por los helmintos adultos tras lo que es la ingestión de la carne de cerdo contaminada. Estos pueden desarrollar una cisticercosis que puede ser tras consumir los huevos de la Taenia solium. En el ciclo de vida de entonces vamos a tener que los seres humanos van a ingerir la carne de cerdo con cisticerco o larva, que estas van a estar contaminadas. Después de esta ingestión, los quistes se van a invaginar y se adhieren al intestino delgado por sus escolis. Y estos van a madurar para convertirse en las tenias adultas en 1 o 2 meses. Tenemos que las tenias adultas producen proglótides. Estas proglótides se desprenden de la tenia y migran hacia el ano. Tras desprenderse, las proglótides o los huevos salen del huésped definitivo, que en este caso es el humano, a través de las heces. Los cerdos o los seres humanos se infectan al ingerir huevos embrionados o proglótides, ya sea de contaminado, también de alimentos contaminados con la materia. Una vez ingeridos los huevos, se incuban en el intestino y estos van a liberar oncóferas que se van a penetrar la pared intestinal. Las oncóferas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los músculos estriados, lo que son el encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se convierten en los cisticercos, y en los pacientes pueden producirse lo que es la cisticercosis. Entonces, como manifestaciones clínicas, tenemos que estos pacientes pueden presentar lo que es un dolor abdominal, pérdida del apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. Diapositiva.
Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, tenemos el mebendazol, que tenemos que su mecanismo de acción daña de forma selectiva los microtúbulos citoplasmáticos en las células intestinales de los nemátodos, pero no en la del huésped. Estas lesiones microtubulares son irreversibles y conducen a la destrucción de las funciones de la absorción y secreción de las células del parásito, y estas son funciones esenciales para su vida. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que se administra por vía oral y tiene una baja biodisponibilidad debido a una pobre absorción y a un metabolismo de primer paso significativo. Este medicamento es indicado para el tratamiento de la enteroamibiasis, tricocefalosis, ascariasis, uncinariasis, teniasis y las infestaciones múltiples por parásitos susceptibles. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos que este medicamento está contraindicado durante el embarazo. Se debe utilizar con precaución en niños menores de 2 años, en virtud de la experiencia limitada que hay sobre los informes, y se utiliza con mucha precaución en los pacientes con cirrosis. Se tienen efectos adversos de manera infrecuente, pero se tienen náuseas, náuseas leves, vómitos, diarreas y dolor abdominal. Y teniendo efectos secundarios aún más raros, se deben a las dosis elevadas, que pueden producir alopecia y elevación de las enzimas hepáticas. En cuanto a la presentación, tenemos que están en suspensión en comprimidos y su tratamiento, o sea, se utiliza una dosis de 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días en los adultos y en los niños mayores de 2 años de edad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto el albendazol, tenemos que tiene el mismo mecanismo de acción que el anterior medicamento. Su vía de administración es oral, se absorbe en forma irregular y en forma irregular a mayor grado con una comida. En cuanto tenemos que el fármaco no se debe administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a otros benzimidazoles o a los adultos que sean cirróticos. Tenemos también que están presentados en comprimidos recubiertos de 400 miligramos y comprimidos recubiertos de 200 miligramos. También hay una suspensión de 20 miligramos y el tratamiento consiste en una sola dosis de 400 miligramos por vía oral. Puedes poner la siguiente diapositiva. Bueno, otro de los pertenecientes a los benzimidazoles va a ser el flubendazol. Este va a tener como fin producir la degeneración del helminto, de este parásito. Y esto lo va a lograr debido a que él tiene esa capacidad de inhibir la formación de los microtúbulos de esas células de absorción del parásito. Va a estar indicado, por ende, en esas parasitosis que son producidas por oxiuros, por ascaris, por tricocéfalo y por anquilostomas. Y va a estar contraindicado en mujeres embarazadas y durante la lactancia. Sus efectos adversos van a ser pocos, lo que es dolor abdominal, náuseas, diarrea, y vamos a tenerlo en diferentes presentaciones, en tabletas de 100 miligramos, de 300 miligramos, de 500 miligramos, en suspensión oral y en cápsulas duras. Pasa por. Bueno, tenemos el tiabendazol, que hace parte también de la familia de los benzimidazoles. Este es un antihelmíntico de amplio espectro y su mecanismo de acción es inhibir el ensamblaje de los microtúbulos, impidiendo así la liberación de la acetilcolina y provocando el desalojo del parásito. Bueno, este medicamento se absorbe muy bien y con rapidez en el tubo digestivo en un 90% con un tiempo de 1 hora.
Su vida media es de 1.2 horas y su metabolismo va a ser en el hígado. Hasta el 90% o más se va a excretar en la orina como metabolito inactivo en 48 horas y el 1% se va a excretar inalterado en la orina y aproximadamente el 5% se va a excretar en las heces fecales en 48 horas. Este medicamento está indicado principalmente en la estrongiloidiosis, infecciones por larva migrans cutáneas, dranculosis y toxocariosis. Es también un medicamento activo contra algunos nematodos intestinales. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al medicamento y no se debe usar profilácticamente y también está contraindicado en el primer trimestre del embarazo. Algunos de sus efectos adversos más frecuentes pueden ser la anorexia, náuseas, vómitos, mareos y somnolencias. Y otros menos frecuentes que pueden ser diarrea, fiebre, escalofríos, enrojecimientos de la piel. También pueden aparecer zumbidos en los oídos, congestión conjuntival, entre otros. Y la dosis va a variar según para qué parásito se va a utilizar. Entonces, en la estrongiloidiasis se utiliza en el adulto, se administra 25 miligramos por kilogramo cada 12 horas durante 2 a 5 días o una dosis única de 50 miligramos por kilogramo por vía oral después de las comidas. Y en la larva migrans cutánea se administra 25 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 2 a 4 días y este tratamiento puede repetirse después de 2 días si es necesario. Pasa a la diapositiva. Bueno, siguiendo con otro medicamento tenemos el famoso de Pirantel, que este medicamento actúa estimulando la liberación de acetilcolina, inhibiendo la colinesterasa y estimulando las neuronas ganglionares. Entonces, como consecuencia, actúa como un inhibidor neuromuscular, un bloqueador neuromuscular. Entonces, lo que nos va a causar es parálisis del parásito y desprendimiento del tubo digestivo. Y en consecuencia vamos a tener eliminación por las heces mediante la peristalsis intestinal. Entonces, este medicamento va a ser efectivo contra los parásitos que encontramos en el tubo digestivo, pero no contra los que están en la forma migratoria ni los huevecillos. Entonces, se administra por vía oral. No se absorbe muy bien el tubo digestivo, pero tiene su principal actividad contra los que se encuentran en la luz de este. Entonces, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan de 1 a 3 horas y la parte absorbida se metaboliza en el hígado y el 7% se elimina mediante la orina en una forma inalterada. Este está indicado en tratamientos contra ascariasis, uncinariasis y oxoriasis. Hay que tener en cuenta que no se puede administrar en pacientes con disminución hepática porque se ha visto que hay elevación transitoria de las aminotransferasas y en un pequeño número de pacientes. Hay que tener en cuenta los efectos adversos que pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, mareas, entre otros. Y lo encontramos en tabletas de 120 miligramos y en suspensión de 250. Una sola dosis es eficaz en parasitosis leve, pero cuando es muy fuerte, es muy grave, hay que tener un ciclo de 3 días para poder alcanzar una curación del 90%. Siguiente. Bueno, ya siguiendo con los fármacos, tenemos la piperacina. La piperacina es un fármaco que es antihelmíntico y se usa para combatir la infección por Ascaris lumbricoides y también por Strongyloides dermicularis. El mecanismo de acción es que básicamente este va a causar un tipo de parálisis flácida en el parásito, inhibiendo una unión que es la unión neuronal, que ahí es donde se va a conectar la acetilcolina, y al poder bloquear esta unión es que se va a generar esta parálisis flácida del parásito. Las contraindicaciones suelen ser hipersensibilidad, pacientes que sean alérgicos a los fármacos, y también debemos tener precaución en el tema de la lactancia. Los efectos adversos suelen ser prácticamente los mismos que los que ya mencionó mi compañero, es decir, náuseas, vómitos, calambres abdominales, vértigo, cefalea, diarrea.
Y las dosis para tratar ascaris por lo general tienden a ser de adultos aproximadamente de 3 a 5 gramos en una toma, y en niños es de 75 miligramos kilogramo día en una toma. Y para tratar estrongiloides en adultos y niños va de 65 miligramos kilogramo día también en una toma. Este por lo general se administra por vía oral. Bueno, en el praziquantel tenemos que para el tratamiento de lo que son la neurocistocicosis parenquimatosa y la subaracnoidea. Tenemos que también para el tratamiento de lo que es la cistecircosis es viscal y la cutánea. También es de tratamiento para la fasciolasis y la teniasis. Bueno, pues va a ejercer sus efectos en distintas formas. Por un lado, provoca una rápida para la contracción técnica de la musculatura, y por otro lado va a dañar los tejidos de los parásitos. Pues se absorbe muy bien en el tubo digestivo, de vía oral, se metaboliza en el hígado. La administración es por la vía oral, 20 miligramos sobre kilogramo dosis 3 veces al día, de intervalo entre 4 a 6. Dosis única de 25 miligramos. Este está contraindicado en hipersensibilidad, en problemas hepáticos, ya sea también en problemas cardíacos y renal. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Sus efectos adversos más frecuentes es dolor abdominal, mareo, náuseas, vómito, sudoración. Poco frecuente puede presentar anorexia, prurito o erupción cutánea. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la niclosamida, tenemos que su mecanismo de acción es que inhibe la fosforilación anaerobia del adenosindifosfato que se lleva a cabo en las mitocondrias de los céstodos. Por lo tanto, de aquellos procesos productores de energía que dependen de la capacidad de fijar el CO2. Tenemos que la niclosamida se absorbe poco del intestino a sangre y se excreta por las heces prácticamente sin modificar. Tal vez por eso explique su baja toxicidad. Es indicado durante el tratamiento causado por céstodos, la taenia saginata, la taenia solium, entre otros. Como precaución para este medicamento se debe evitar la ingesta del alcohol durante el tratamiento, y como efectos secundarios puede provocar somnolencia. La niclosamida se administra en comprimidos que deben masticarse completamente antes de ser ingeridos con la ayuda de agua. En el caso de los niños, se puede triturar los comprimidos y mezclar con una pequeña dosis de agua hasta formar una pasta. La administración se realiza completamente en ayunas o después de una comida, pero que sea muy ligera, como por ejemplo puede ser el desayuno. Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto al mecanismo de acción de la nitazoxanina, lo que hace este fármaco es que él inhibe la enzima PFOR, que es la piruvato ferridoxin oxidorreductasa. Y al inhibir esta enzima lo que hace es que interrumpe el metabolismo del parásito. En cuanto a la farmacocinética de este fármaco, lo que hace esta es que se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y se hidroliza a tizoxanida. Entonces, tanto la nitazoxanida como la tizoxanida tienen actividad antiprotozoaria, y las concentraciones plasmáticas máximas del glucurónico de tizoxanida se van a alcanzar en 1 a 4 horas. Entonces lo que ocurre es que esta se va a hidrolizar rápidamente a tizoxanida, y esta se va a eliminar por la orina, la bilis y las heces. Y en cuanto al glucurónico, se va a eliminar por la orina y por la bilis. En cuanto a las indicaciones, este fármaco está indicado más que todo para la amebiasis intestinal y para la giardiasis. Y en las contraindicaciones, este va a estar contraindicado a la hipersensibilidad al principio activo. También en niños menores de 2 años, en el embarazo y en la lactancia. En los efectos adversos que este puede causar,
Son náuseas, algunas veces pueden estar acompañadas de cefalea, anorexia y ocasionalmente también puede dar vómito. Y la dosis recomendada para este fármaco es de 100 miligramos y 500 miligramos para los niños mayores, y en adultos se da cada 12 horas durante 3 días. Pasa, por favor. Por último, hablaremos de la ivermectina. Su efecto depende de la activación de los canales de cloro sensibles a glutamato que se encuentran en las células musculares y nerviosas de los parásitos. La activación de estos canales produce una hiperpolarización en la placa neuromuscular, causando parálisis tónica y la muerte del parásito. Y también activa canales de cloro sensibles a la GABA en los nemátodos. En cuanto a la farmacocinética, vamos a hablar de 3 cositas, que serían la absorción, la distribución y la eliminación. En la absorción, el pic o la cima de las concentraciones plasmáticas de la ivermectina, que van a ser proporcionales a las dosis, se alcanza después de 4 horas de su administración oral y pues es rápidamente absorbida del tracto gastrointestinal. En cuanto a la distribución, tenemos que el 93% de la ivermectina se une a las proteínas del plasma, principalmente a la albúmina. La ivermectina se va a concentrar en el hígado y en el tejido adiposo. Y el sistema de transporte de la glicoproteína P parece limitar ese ingreso de la ivermectina al cerebro de los humanos. Y cabe resaltar que la ivermectina no atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica. Y posteriormente a la eliminación, después de que se da su administración oral, la ivermectina tiene una vida media de eliminación de 18 horas. La ivermectina está indicada para el tratamiento de la estrongiloidiasis y también se usa algunas veces para controlar la oncocercosis, también conocida como ceguera de los ríos, que es una infección con un tipo de parásito que nos puede provocar sarpullido, protuberancias debajo de la piel, problemas de la vista como pérdida de visión o ceguera. La ivermectina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos y en el caso de la estrongiloidiasis va a actuar destruyendo los parásitos presentes en el intestino, mientras que en el caso de la oncocercosis va a destruir esos parásitos que están en desarrollo. Está contraindicado a la hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula en el embarazo y la lactancia. Y entre los efectos adversos encontramos que puede provocar hipotensión ortostática, que se ha relacionado con el número de las microfilarias eliminadas. Puede producir, además de esto, prurito, edemas, cefaleas, linfadenopatías, artralgias, mialgias, efectos que también pueden considerarse reacciones alérgicas a las filarias destruidas. Y en cuanto a las presentaciones y las dosis, tenemos que es una solución oral en gotas de 20 a 200 miligramos sobre kilogramos, teniendo en cuenta que es una dosis única. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, con esto finalizamos por hoy. Nos vemos el martes, ¿cierto? El martes vamos a revisar los 2 últimos grupos que nos hacen falta. Entonces, que descansen. Estamos hablando. Chao, doctor.